Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión del día de hoy, 19 de julio de 2022, de mecánica de suelos, continuando con las clases virtuales por las razones que ya todos conocemos y las cuales no vamos a profundizar. Entonces, bueno, vamos a compartir esto acá. Yo mejor apago la cámara para no... Voy a apagar la cámara y volver a compartir pantalla, porque igual no los veo. ¿Se alcanza a ver la presentación completa? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, la semana pasada, en la última clase, que fue el día viernes, estuvimos conversando sobre la clasificación de suelos, donde Iber nos compartió la clasificación de suelos en azonales, intrazonales y azonales. Zonales, azonales e intrazonales, esa clasificación de acuerdo con el clima. Francisco nos comentó de los suelos de grano fino y grano grueso, según la clasificación general. Y Lorena creo que suelos de grano grueso y de grano fino. No recuerdo muy bien el tema de cada quien, pero eso fue lo que estudiamos. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esa clasificación de los suelos, y para eso nos servimos de varias propiedades de los suelos. Una propiedad de la cual nos servimos es de los ensayos de granulometría, que ustedes ya los han mencionado y lo vimos en una clase anterior, que es el ensayo ASTM-C 136, con el cual sencillamente lo que se hace es determinar los diferentes tamaños de partículas de acuerdo a una serie de tamices o mallas, y de acuerdo a la cantidad de material retenido en cada malla, uno sabe ya que con eso hace una clasificación. Y la otra que se usa son los ensayos del profesor Casagrande, que es una serie de técnicas que el profesor Casagrande desarrolló hace unos 100 años aproximadamente con el aparato de Casagrande. Y con eso lo que se hace es determinar el límite líquido, el límite plástico, y con eso se determina el índice de plasticidad de una muestra de suelo. Entonces, con esos criterios, con lo que es la granulometría y con los límites líquidos y límite plástico, que eso lo vamos a ver, creo que es la penúltima unidad. La unidad que viene después de esto es la unidad de límites de Atesberg, donde se estudian entonces lo que es el límite líquido, el límite plástico. Y también el límite de contracción es otra propiedad que se estudia por allí. Entonces, con esos dos criterios, con los límites líquidos, el límite plástico y con la granulometría, vamos a aprender a hacer la clasificación de los suelos. Entonces, es oportuno recordar que los suelos pueden ser clasificados de acuerdo a su granulometría, de acuerdo con tres criterios. Este criterio, que es de la American Association of State Highway Officials, es decir, Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Interestatales, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que fue lo que Francisco presentó la semana pasada, y la clasificación triangular del Public Roads Administration, es decir, la Administración Pública de Vías o Carreteras de los Estados Unidos de América. Entonces, vamos a comenzar viendo todos y cada uno de estos. Vamos con el criterio de la Asociación Americana. La Asociación Americana dice que hay dos tipos de suelos: los suelos gruesos y los suelos finos. Los suelos gruesos son aquellos que pasan por el tamiz número 200, el 35% o menos. Dice, cuando tú haces tu prueba de granulometría, si el 35% o menos no queda retenido, ya tu suelo ya es un suelo grueso. El suelo fino son aquellos que pasan por el tamiz número 200 más de un 35% de toda la muestra. ¿Sí? Ese método divide a los suelos en 7 grupos y 8 subgrupos, y para ello se requiere hacer unas consideraciones. Se define lo que es el índice de grupo, que el índice de grupo es una medida, así como lo que hemos visto anteriormente de la porosidad, de la relación de vacío. Es una medida que han desarrollado los estudiosos de la mecánica de suelo. Entonces, ese índice de grupo te permite evaluar la calidad de un suelo. Se coloca entre paréntesis, por ejemplo, A2, 6, 4. Disculpen un segundo, muchachos.
Y disculpen, acá estoy nuevamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de un suelo, por ejemplo, A264, entre paréntesis, quiere decir que es un suelo del grupo A26, cuyo índice de grupo es 4. Y ese índice de grupo se determina con una fórmula. Se determina con una fórmula o con un diagrama. Me parece más fácil determinarlo con la fórmula que con un gráfico. Mucho más fácil. Entonces, esta es la fórmula para el índice de grupo. Es una fórmula sencilla, pero tiene sus consideraciones importantes. El índice de grupo es igual a 0.2A más 0.005AC más 0.01BD. Ahora, ¿quién es cada uno de esos coeficientes A, B, C y D? El coeficiente A se define como el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 menos 35. Se representa solo el número entero y varía de 0 a 40. Vamos a ver qué significa esto. Si varía de 0 hasta 40, número 1, no se admiten valores negativos. Número 1. Y número 2, no se admiten valores mayores a 40. Entonces, de forma práctica, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo hago esa cuenta, que es agarrar el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 y le resto 35, tengo que ver cuánto me da. Por ejemplo, si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 es 80 y yo le resto 35, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da 80 menos 35? Saquen la cuenta rápidamente allí. 80 menos 35, ¿cuánto es? 45. Ajá. 80 menos 35 es 45. ¿45 es mayor o menor que 40? Mayor. Ok. Cuando eso pasa, lo que se hace es que se toma 40. Es decir, cualquier valor que nos dé mayor de 40 se asume que es 40 y ya. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. Cualquier valor que sea negativo se va a asumir que es 0. Entonces, con el coeficiente B, porcentaje que pasa por el tamiz número 200 menos 15, se representa en un número entero que varía de 0 a 40. Aquí pasa exactamente igual que en el caso anterior. Si me da un valor negativo, vamos a suponer que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 sea de 10. 10 menos 15 es menos 5. Si me da menos 5, ¿qué valor debo tomar entonces? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si vamos a suponer que por el tamiz número 200 pasa el 10% de la muestra, de las partículas del suelo. Aún no entiendo, profe, la pregunta. Ok. Supongamos que por el tamiz número 200 pasa el 10% de las partículas del suelo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Cuando yo hago mi ensayo granulométrico, me obtengo que por el tamiz 200 pasa un 10% de las partículas. Si a ese 10 yo le resto 15, ¿cuánto me da? Les va a dar número negativo. Así que Exactamente. sería 0. Menos 5, ¿no? Exacto, te da menos 5. Por ende, tomamos que es 0. Supongamos entonces que ese índice, que ese valor que pasa por el tamiz es el 85% de la muestra. 85 menos 15, ¿cuánto es? 65, ¿no? 85 menos 15 es 70. 85 menos 15.
70 es mayor que 40. Por tanto, ¿qué valor vamos a tomar entonces? 40. El coeficiente C, el límite líquido, menos 40. Es decir, agarro el valor del límite líquido y le resto 40. Si me da un número negativo, voy a colocar 0. Si me da un número mayor que 20, voy a colocar 20. Y por último, el índice de plasticidad, menos 10. Se representa en un número entero y también varía de 0 a 20. Otro dato interesante, me lo dicen acá. Para el índice de grupo solamente se toma la parte entera. ¿Y qué es la parte entera? ¿Qué es la parte entera de un número? O sea, que no tiene decimal, ¿no? Exactamente. Si nos diera, por ejemplo, 11,08, vamos a decir que es 11 el índice de grupo. Si nos da 10,97, vamos a tomar 10. Porque me dicen que es la parte Siempre entera. entero. Siempre es la parte entera, correcto. La parte entera. Con los resultados del índice de grupo se usa el cuadro siguiente. Que esta es la clasificación de suelo según la Asociación Americana de Carreteras Interestatales. De oficiales de carreteras interestatales. Me imagino yo que estos eran los inspectores de las carreteras que se reunieron y decidieron este criterio. Tenemos, miren, los grupos son A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7. En el grupo A1 tenemos gravas y arenas como principales materiales constituyentes. En el grupo A3 tenemos las arenas finas. En el grupo A2, que es un grupo que tiene 4 subgrupos, grupo A2, 4, A2, 5, A2, 6, A2, 7, tenemos gravas y arenas limosas y arcillosas. Tenemos A4 y A5, que son los suelos limosos, y tenemos A6 y A7, que son los suelos arcillosos. Este criterio te define los suelos como suelos granulares, es decir, de grano, o suelos gruesos, cuando el 35% de la muestra como máximo pasa por la malla número 200. Es decir, en una muestra de 100 gramos, máximo el 35% de la muestra tiene que pasar por la malla 200. Así que lo demás se queda en las mallas superiores, es lo que te quieren decir. Recuerden que las mallas, mientras más alto es el número, quiere decir que el agujero es más fino. Eso no lo hemos explicado, pero vamos a explicarlo a grosso modo ahora. Y bueno, los suelos son limo y arcilla. Fíjense que estos son suelos finos. Suelos limoso y arcilloso, cuando más de un 35% de la muestra pasa por la malla número 200, que es un tamiz. Eso lo explicó Francisco. Francisco habla mucho del tamiz. Entonces, aquí tenemos varios criterios. Fíjense, porcentaje que pasa por el tamiz. Si es el tamiz número 10, máximo un 50% para los grupos A1A. Número 40, máximo 30%. El número 200, máximo 15%, y así vamos, ¿eh? Entonces, vamos a ver ahora en los problemas cómo se usa esta tabla. Características del material que pasa al tamiz número 40. Límite líquido o índice de plasticidad. Aquí está dando un índice de plasticidad máximo 6, no presente, máximo 10, y así sucesivamente. Los índices de grupo y los materiales constituyentes. Y aquí hay una nota. El grupo A7 se divide en A7.5 o A7.6 y se usa para su criterio el límite plástico. Vamos a ver cómo se come eso. Les pido que pongan mucha atención con los ejercicios que vamos a resolver. Una muestra de suelo orgánico es sometida a un análisis granulométrico y de plasticidad que arroja los siguientes resultados o las siguientes características. El límite líquido me dicen que vale un 53%. El índice de plasticidad vale un 22%. El índice de plasticidad se obtiene con la diferencia entre el límite líquido, que yo lo puedo obtener con el ensayo de Casagrande. Es un ensayo que voy a publicarles unos videos al respecto a eso, sobre el ensayo de Casagrande. Lo que hacen es que toman una muestra de suelo y comienzan a golpearla con una cuchara. Un aparatico que está graduado para eso, que lo golpea con una cuchara. Entonces, ellos van midiendo el número de golpes y la cantidad de humedad. Y cuando aparece una deformación predeterminada, ya ellos saben, bueno, que hasta aquí llegó el límite plástico.
el límite líquido. En el límite plástico, ellos toman 2 muestras y hacen como unos rollitos, como unos rolls, unos rodillos, pues, de 1/8 de pulgada, hasta que aparezca una grieta. Con eso determinan el límite plástico. Y luego, al restar el límite líquido y el límite plástico, tenemos la plasticidad. Entonces, aquí está la muestra. Nos dan son los tamaños de los diámetros. Esto que está aquí que dice tamaño, son los diámetros de los agujeros de los diferentes tamices. Hay tamiz de 1 milímetro, tamiz de 0.075 milímetros o 75 micrómetros. Tamices de 0.050, 0.005 y tamices de 0.002. Hay una tabla que te relaciona el número del tamiz con el tamaño de su agujero. Se las voy a compartir también por la plataforma. Entonces, me dan estos resultados. Por el tamiz de 1 milímetro de diámetro, que los agujeros miden 1 milímetro de diámetro, pasa el 96% de la muestra. Por el tamiz de 0.075 pasa 71% de la muestra. Por el tamiz de 0.050 pasa 67% y así sucesivamente hasta el último tamiz. Entonces, me piden que determine la clasificación según el método de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Interestatales. O de autopistas interestatales, mejor dicho. Este dato que tenemos acá es importante. El tamiz número 200 indica que tenemos 200 hilos verticales y 200 hilos horizontales por pulgada. Eso resulta en agujeros de 0.075 milímetros de diámetro o 75 micrómetros. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de 200 hilos verticales por pulgada, ese tamiz es un tamiz que es, bueno, esto es quiere decir, imagínense que tenemos un pequeño cuadro. Cuando yo coloco 200, si el cuadro tiene, el cuadro tiene 1 pulgada de lado, un cuadrito. Ahí yo coloco 200 hilos verticales y coloco 200 hilos verticales. Y eso me define que va a tener unos agujeros de 75 micrómetros de área. Imagínense usted, unos agujeritos bien pequeñitos, 75 micrómetros. Entonces, con las tablas y las fórmulas se calcula el índice de grupo, para el cual se toma solamente la parte entera. Vamos a ver. De esta tabla, estos otros tamaños son útiles para otras medidas. Aquí está el tamiz, miren. Yo le decía que puedo tener 200, por ejemplo, si estos son los hilos, tengo 200 hilos así, 200 hilos así, me da estos agujeritos pequeñitos. Entonces, el tamiz que me interesa es el de 200, cuyos agujeros miden 0.075 milímetros. Entonces, el porcentaje que pasa por ese tamiz es el 71%. Lo que hago es que me voy a la fórmula y calculo el valor de A, B, C y D. Vamos a ver. A sería el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, que sería 71, perdón. A 71 le resto 35, me da 36. 36 es menor que 40, por tanto me quedo con mi 36. La fórmula para calcular el coeficiente B. 71 menos 15, porque recuerden que 71 es este porcentaje de las partículas de la muestra que pasa por el tamiz número 200. Sería 71 menos 15, que da 56. Pero como el valor debe estar entre 0 y 40, tomamos 40. Tiene mucho cuidado acá. El C, que sería el límite líquido,
el límite líquido me decían en el enunciado que era 53. A ese límite líquido le resto 40. 53 menos 40 me da 13, que es un valor que está entre 0 y 20, por tanto me quedo con este valor. Y el último, que es el D, me dice que es el índice de plasticidad menos 10. El índice de plasticidad me lo daban acá, que es 22, no hay problema, es 22. 22 menos 10 es 12. Como 12 está entre 0 y 20, este valor también está correcto. No hay que hacerle nada. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo que hago es que sustituyo valores en la fórmula. Donde va A, coloco 36. Donde va A por C, coloco 36 por 13. Donde va B por D, coloco 40 por 12. Hago mis cuentas, 0.2 por 36 es 7.2. 36 por 13 multiplicado por 0.005 me da 2,34. 40 por 12 es 480, que multiplicarlo por 0.01 me da 4.8. Hago mi suma y me da 14,34. Y recuerden que debo tomar la parte entera. La parte entera es 14. Entonces mi índice de grupo es 14. Coloco esta tabla aquí porque me va a ser de gran utilidad recordar siempre esto acá, que el porcentaje de las partículas que pasan por el tamiz número 200 es el 71%. Entonces aquí está. Recuerden que el 71% de las partículas pasó a la malla número 200. Muy bien. Ahora yo lo que tengo que hacer es observar y ver, comenzar a aplicar la tabla. Vamos a ver. Vamos a comenzar con esto. Porcentaje de partículas que pasó a la malla número 200, un 71%. Aquí está, mira. ¿Lo ven acá? Número 200. Si el suelo es A1, solamente pasó un 15%. Y mi porcentaje es 71%, por tanto no estoy acá. No estoy acá. Ni tampoco estoy acá porque el suelo A1 va desde un 15 hasta un 25% en la malla número 200, por tanto no estoy acá. Tampoco estoy en la malla 3 porque solamente puede permitir un 10%. Y tampoco estoy con la 2, mire que en la 2 es 35. Ajá. Estoy o en la A4 o en la A5 o en la A6 o en la A7. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Me dicen que el 71% de las partículas pasó a la malla 200. Bueno, entonces estoy en uno de estos grupos. Estoy dentro de la característica de suelo limoso arcilloso porque un 35% pasó a la malla número 200. Aquí estaba más fácil, mira. Más de 35% pasa a la malla número 200. Ok. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. El límite líquido. El límite líquido de este suelo es de 53. Y el índice de plasticidad es 22. Esos datos tenían que haberlo colocado acá, pero se me olvidó colocarlos acá para que me sirvieran de... El límite líquido es 53. Mira, aquí te dicen, bueno, volvemos acá. Máximo 40. No soy a 4 porque mi límite líquido, el límite líquido que tengo yo es de 53, por tanto no estoy acá. Ni tampoco soy a 6, porque a 6 llega máximo hasta 40. Entonces soy o a 5 o a 7, porque el límite líquido de A7 y de A5 es mínimo un 41% y en mi caso es 53%. Entonces ya estoy en uno de estos dos grupos, o en A5 o A7. El índice de plasticidad es 22%. Y está, índice de plasticidad. Máximo 10 para A5. Si mi índice de plasticidad es 22, ya no estoy acá. ¿Entiendes la idea? Me comparo, mira, te dice que si tú quieres estar en el grupo A5, tienes que tener un índice de plasticidad máximo de 10%. El mío es 22. Por tanto, estoy acá, en A7. ¿Por qué? Porque mi índice de plasticidad es 22 y aquí me dicen mínimo 11. Entonces, ok, ya sabemos que estamos en A7, pero A7 tiene dos grupos, subgrupos, A7.5 y A7.6.
Ya sabemos que ese suelo es arcilloso, mira. ¿Está clara la idea? ¿Estamos bien o quieren que recapitule un poco? Profe, puede echar un poco para atrás. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarlo acá para que nos ayude a entender mejor las cosas. Ahora sí. Entonces, para aplicar esta tabla necesitamos saber tres cosas. Bueno, cuatro, porque aquí me falta el límite plástico. Que todavía no lo he calculado. Primero, necesitamos recordar esto. El 71% de las partículas pasó a la malla número 200. Esto. Por eso lo resalté en amarillo. Entonces, lo primero que hacemos, ¿se ve la presentación o no se ve la presentación? No, profe, no se está viendo. Ok. Disculpen entonces ustedes. Esos son los problemas que se tienen acá en la... Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ok. Primero, debemos saber, recordar que para esta muestra de suelo, el 71% de las partículas pasó a la malla número 200. La tabla te separa en dos. Dice que los suelos granulares pasan máximo un 35% por la malla número 200. Y que los suelos finos, es decir, los suelos limosos, arcillosos, permiten que pase más de un 35% de las partículas de la muestra por la malla número 200. En este caso, el 71% de las partículas pasó a la malla número 200. Como 75 es mayor que 35, entonces nuestro suelo es un suelo limoso o arcilloso. ¿Entienden esa idea? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Están vivos, muchachos? Los que no escuché su respuesta. Sí, profe, Sí, sí, estamos profe. vivos. ¿Se entiende la idea entonces? Sí, sí. Primero comparo acá. Aquí te dice, si el suelo es granular, hasta 35% de las partículas pasa a la malla de 200. Si pasa más de un 35% por esa malla, quiere decir entonces que el suelo es limoso arcilloso, que es esto que están acá. Ok. Número 1. Número 2. El índice de grupo. Ajá, el índice de grupo es 14. Bueno. Si el índice de grupo es 14, vamos a ver. Si el índice de grupo es 14, comparo aquí con la columna tabla que dice índice de grupo, la fila que dice índice de grupo. Para índice de grupos 14 no es A4 porque A4 dice que el índice de grupo máximo tiene que ser 8. Tampoco es A5 porque el máximo para pertenecer a esa categoría sería 12. Entonces está entre 16 y 20. Ok, puede ser A6 o A7. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Ya sé que mi suelo es o A6 o A7. Después reviso el límite líquido. El límite líquido es 53%. Bueno, en la fila del límite líquido me dice que el límite líquido para un suelo A6 es máximo 40. 40 es mayor o menor que 53. Mayor. Menor, perdón, profe, menor. Menor. Entonces no puede pertenecer al grupo A6. Por tanto, pertenece al grupo A7, porque para pertenecer al grupo A7 hay que tener un límite líquido mayor que 41. Entonces ¿cómo se llama? Es A7. Y justamente A7 también te dicen que tienes que tener un índice de plasticidad que es IP mínimo de 11. Como tu IP es 22, estás aquí en A7.
Pero A7 tiene dos subgrupos, A7.5 y A7.6. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ok. Vamos a ver ahora si mi suelo es A7.5 o A7.6. Aquí está detallado con más en la presentación. Ok. Nos falta definir entonces si es A7.5 o A7.6. Para eso hay un criterio que está acá, el límite plástico. El límite plástico mayor o igual que 30 implica que la clasificación es A7.5. Y si el límite plástico es menor que 30, implica una clasificación A7.6. Pero no hemos calculado el límite plástico. El límite plástico se define así, como el límite líquido menos el índice de plasticidad. El límite líquido es 53 y el índice de plasticidad es 22. Y 53 menos 22 es 31. Entonces, este sería el valor del límite plástico, 31. 31 es mayor que 30, aquí está, mira. Como 31 es mayor que igual que 30, entonces la clasificación es A7.5. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Entonces, en conclusión, mi suelo es A7.5 y entre paréntesis indico su índice de grupo que sería 14. Este es mi suelo. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, realmente es como un algoritmo. Primero, analizar los resultados de cuál es la cantidad de partículas que traspasa la malla número 200. Número 2, revisar el límite plástico, el índice plástico y el límite líquido, perdón, el índice de plasticidad o el índice plástico también lo llaman, y el límite plástico. Número 3, calcular el índice de grupo con las fórmulas que ya vimos. Una vez que tengo el índice de grupo, que conozco ese dato que me deben dar, que es la cantidad de partículas que pasa por el tamiz número 200, el índice de plástico y el límite líquido, aplico la tabla que está acá, la tabla de clasificación general, y con eso puedo saber cuál es mi tipo de suelo. Entonces, vamos a ver ahora otro ejercicio muy similar. Clasificar los siguientes suelos de acuerdo al sistema AASHO, cuyo análisis de laboratorio han arrojado los siguientes resultados. Aquí está. Que te dan los tamaños de las mallas, la malla de 2 pulgadas, de 1,5, de 1 pulgada, de 3/4, 3/8, la número 4, la 10, la 20, la 40, la 100 y la 200. Fíjense que en el caso del suelo A, la muestra A, el 94.85% traspasa la de 2 pulgadas. Quiere decir que el 5,15% restante de las partículas de esta muestra de suelo se quedaron en el tamiz de 2 pulgadas. A lo mejor tenemos allí algún tipo de roca, unas gravas ahí. ¿Okay? Y fíjense que a medida que yo voy bajando en el tamaño de la malla, también baja la cantidad de partículas que atraviesa. Por ejemplo, aquí, en el de 1,5, 66,49% de la muestra traspasó esa malla. Quiere decir que aquí hay una retención. ¿Se entiende la idea? Aquí en la primera malla hubo una retención, la de 2 pulgadas. Aquí también hubo una retención. Aquí también hubo retención. Y aquí, a grosso modo, yo les digo así rápidamente, que casi el 50% de los granos que constituyen este suelo son mayores a 1 pulgada. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque si solamente el 50% pasó
por la de 1 pulgada, quiere decir que aquí se acumuló algo. Aquí también y aquí también. Entonces, seguimos bajando hasta que llegamos al que nos interesa, que es el tamiz número 200, un 7.58%. El límite líquido es 24 y el límite plástico es 17%. Con el B. Fíjense que el B es otra situación. El B, tenemos que el 100% pasa por el de 3 octavos. Y así sucesivamente hasta que llegamos al número 200, que es solamente el 6% atravesó el tamiz 200. Seguimos con el C. Fíjate que el C comenzamos a anotarlo a partir de la número 20, ¿ves? Atravesó por todos y inclusive hasta el 20, pero ya en el número 40 sí comenzó a retener. Y aquí no nos dieron el límite líquido ni el límite plástico, aquí se nos lo dan. Entonces, de la tabla vamos a hacer un zoom en las cantidades de partículas que pasan por el tamiz número 200 o la malla número 200 en cada muestra. Esta es la muestra A, esta es la muestra B y esta es la muestra C. El límite líquido para A, esto es B y esto es C. Y se elabora esta tabla de valores para A, B, C y D. Entonces, yo lo que hice fue que desarrollé una pequeña hoja de cálculo en Excel. Aquí tengo la muestra A, B y C. Tengo el porcentaje de partículas que pasan por la malla número 200. Fíjense, aquí está. De A es 7.58. De B es 6%. Y de C es 82.7. Tengo mis valores del límite líquido. El valor del límite líquido es 24. Aquí no está disponible. Aquí es 26. El valor del límite plástico aquí es 17. Aquí también es 17. Esta columna que está acá del índice plástico es una columna calculada. El índice de plasticidad o índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. Aquí está. 24 menos 17, 7. 26 menos 17 da 9. Aquí no se pudo calcular. No tenía los datos. Aquí mucho cuidado con lo que viene acá. Recuerden ustedes, para calcular A, porcentaje que pasa al tamiz número 200 menos 35. Para la muestra A es 7.58. Si a 7.58 le resto 35, me da un número negativo. Lo mismo pasó con B. Fíjate que B no estaba disponible. Entonces tampoco. Perdón, para la muestra B. Era 6 menos 35, que es menos 29. Para la muestra C es 82.7 menos 35, que es 47.7. Cuando los valores de A y B nos daban negativos, ¿qué hacíamos? Lo dijimos en la lámina anterior, en las láminas anteriores. Son 0. Se coloca 0. Pero aquí, como este es un ejemplo, coloqué los valores negativos para que hagamos las cosas paso a paso. Entonces, A y B estamos claros que no pueden ser valores negativos. Cuando nos da un valor negativo ponemos 0. Y cuando el valor nos da mayor que 40, colocamos 40 en A y B. Seguimos entonces con C. C es el límite líquido menos 40. Para la muestra A, el límite líquido es 24. 24 menos 40 es menos 16. Para la muestra B no tenemos los valores. Para la muestra C sería 26 menos 40, que es menos 14. Fíjate que aquí nos dio 0 menos 40 menos 40. Entonces acá nos va a tocar colocar, ¿qué haríamos acá?
Bueno, como el C y el D tienen que estar entre 0 y 20 y nos daba los valores negativos, aquí sería 0, 0 y 0. Y lo mismo acá. Entonces, esa es la tabla de cálculos, pero la tabla de cálculo hay que interpretarla. Cuando interpreto la tabla, con lo que hemos dicho, esta tabla original que está acá se transforma en esta tabla que está acá. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Sí, profe, o sea que ahí lo que tendríamos que ver sería si el resultado si da negativo, entonces agregarle los ceros solamente, ¿no? Exactamente. Fíjate, aquí este menos 27 pasó a ser 0. Este menos 7.4 pasó a ser 0. Este menos 16 pasó a ser 0. Este menos 3 pasó a ser 0. Aquí, este A de menos 29 pasó a ser 0. Este menos 9 pasó a ser 0 y así sucesivamente. Aquí, los que eran mayores que 40, lo pusimos en 40. Y estos valores de C y D que eran negativos también los colocamos en 0. Entonces, con esta nueva tabla, con la que acabamos de construir, vamos a calcular entonces los valores de índices de grano. Que lo que hice fue poner una hoja de cálculo en Excel. Ustedes también lo pueden hacer, es perfectamente válido. Y me dio 0, 0 y 8. Si ya tengo 0, 0 y 8 como índice de grano, tengo el índice de grano, tengo el porcentaje de las partículas que pasan por la malla número 200, tengo el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Tranquilamente me puedo ir con la tabla. Entonces, vamos con la muestra A. En la muestra A, un índice de grupo de 0. Vamos a ver. Para índice de grupo de 0, puedo estar en el grupo A1, A3 o A2. Bueno, esto no me dice mucho, porque igual pasa un 7.58% por la malla. Bueno, aquí está. Sé que soy un suelo granular. Ok, está bien, suelo granular. Pero todavía tengo problemas para determinar qué grupo está. Vamos a ver el límite líquido. El límite líquido es 24. Máximo 6. Ah, no, aquí no me dicen nada. Ajá, aquí. Máximo 40. Máximo 40. Mínimo 41. Mínimo 41. Mínimo 41 los descarto porque mi valor es 24. Entonces puedo estar en el grupo A24 o en el grupo A26. Muy bien. Ya sé que la muestra A está en A24 o en A26. Índice de plasticidad. Máximo 10. Ah, bueno, aquí es 7. Máximo 10. Y el otro donde pudiera estar era acá, pero es mínimo 11. Entonces el que cumple todos los criterios es este A24. Por tanto, el suelo A es A24, 0. El suelo C es tipo A4, pues su IG vale 8. Ok. Fíjense que el suelo C es fácil porque cuando el índice de grupo es máximo 4, es un suelo granular. Cuando es máximo 8, aquí está. El vale 8 es un suelo A4. Listo. Este es el más fácil. Este es un suelo A4. Ya es un solo grupo. Mira, se vio. Sí, profe. Entonces, este es fácil. Ya de la muestra A habíamos dicho que era A240, porque ya lo vimos en la tabla. La muestra B tiene límite líquido no determinado e IP no determinado, por tanto es A3. Aquí está, mira. Vamos a ver la muestra 3. La muestra B, perdón. Índice de grupo 0. Índice de grupo 0. No tengo límite líquido y límite plástico. Entonces, como el límite líquido y el límite plástico no está determinado, es A3. Entonces,
Y aquí está la conclusión. El suelo A es A240, el suelo B es A30 y el suelo C es A48. Entonces, eso es. Esos son ejercicios sencillos de lo que es la clasificación de los suelos según el criterio de la Asociación Americana de Autopistas Interestatales, de oficiales de autopistas interestatales. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. Ah, bueno. Esta presentación y el video los vamos a colocar en YouTube y les voy a colocar el acceso en la página. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿En qué semana estamos del cuatrimestre? Porque, bueno, todavía tenemos un par de clases más. Podemos fijar el siguiente examen para el 29 de julio. Todavía nos queda la clase del 22 y la clase del 26. Entonces, el 29 de julio, bueno, sí, si les parece bien la fecha, si no la postergamos unos días más, no tengo ningún problema. Ustedes me dicen, ¿ok? 29 de julio. O si no es el 29 de julio, el 2 de agosto. Como ustedes quieran. Profe, ahí Conversen eso. vemos, de aquí a allá lo vemos, ajá. Y le Sí. decimos la Ajá, fecha. podemos verlo. Sí, porque en la clase del 22 podemos ver, otro criterio y el 26 podemos ver otro criterio. Entonces, tenemos listo para el 29 ya todo, con todos los temas para este segundo parcial. Profe, una consultita. Ujú. En análisis espacial el profesor nos está diciendo para unas giras. Una Ujú. es de un día para Gamboa y la Ujú. otra es de 3 días para Cerro Llorona, creo, si no me equivoco. Oh, pero qué bien, excelente. Algo así, algo así. Entonces, estábamos viendo, profe, para ver si también recogíamos notas de otras materias, pues. Mm, Porque, o sea, como va a ser, o sea, para la de los 3 días, porque como va a ser bien pesada, pues. ok. Y entonces, no sé si usted quisiera acompañarnos a la que es de que es en Gamboa, creo que es un domingo, si no me equivoco. Bueno, me avisan porque es que los fines de semana de verdad que me toca muy duro acá en mi casa. Me toca ayudar a mi esposa con los niños y tal y todo eso. Ustedes me avisan, pues, ¿yo? Dale, profe. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo era esa, Francisco, el 17? No. No, eso no sé, yo lo tengo por ahí anotado. Bueno, me lo avisan por correo para ver si es posible, yo. Vamos a ver, porque realmente los fines de semana sí estoy bastante atareado aquí en mi casa. En verdad que casi no comparto con mis hijos el lunes a viernes, los fines de semana se los dedico a ellos. Ah, sí. Eso es importante. Sí, sí, sí. Dele, Entonces, profesor. bueno, entonces mañana nos vemos en la clase de termodinámica. Les voy a publicar ahora el enlace por correo, ¿oyeron? Tempranito, ¿verdad? Sí, a las 7:30. Entonces, Ok. bueno, dejamos nuestra clase hasta acá por el día de hoy, hasta mañana y que descansen. Ha sido un placer tenerlos acá. Gracias, Saludos. profe, igual. Dele, profesor. Hasta Muchas luego, pues. gracias. A la orden. Saludos.